El pasado 7 de enero se dio a conocer la asignación de 12.351 hectáreas del campo Potreros de Cordillera a la empresa El Azufre Sociedad Anónima. El decreto 2138/2021, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y Víctor Ibáñez Rosa, su ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, se firmó el 23 de diciembre del año 2021. El territorio denominado Termas de Azufre se encuentra a 180 kilómetros de la ciudad de Malargüe, dirigiéndose hacia el sur por Ruta Nacional 40 hasta la intersección con Ruta Nacional 145, localidad de Las Loicas. Más precisamente, yendo hacia el norte por la ruta provincial número 226 que termina en Paso Vergara. La zona es fronteriza con la República de Chile y se denomina Campo Potreros de Cordillera. Se trata de un sitio de alta montaña entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, con vegetación dispersa, vegas y mallines de alta productividad. Asimismo, es el lugar donde nace uno de los brazos del Río Grande, el arroyo Valenzuela. Al oeste, a 10 kilómetros aproximadamente, existe una zona de glaciares. Allí también se destaca la presencia del volcán Peteroa. Este espacio presenta una característica única. Recibe nieve 5 meses al año. Una cesión gratuita de 12.351 hectáreas a una empresa privada de estas características entra en contradicción con diversas leyes nacionales y provinciales. Entre ellas, la Ley Nacional de Glaciares 26.639, la Ley de Emergencia Territorial Indígena, Ley 26.160, las normativas que regulan las áreas y zonas de frontera y la Ley Provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros. Además, viola jurisprudencia internacional como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y el Convenio 169 de la OIT. La empresa El Azufre Sociedad Anónima fue creada hace 4 años, por entonces con un capital inicial de tan solo 100.000 pesos. Quienes la integran son Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Espinelo y José Ignacio Pécar Varela. Nofal tiene una trayectoria corporativa relacionada al marketing y la comunicación, especialmente en articulación con el Grupo Clarín. Los Pécar Varela, por su parte, poseen un estudio jurídico y un negocio inmobiliario dedicado a las transacciones de grandes propiedades. La empresa dice haber arreglado con familias puesteras, sin embargo, los trascendidos son contradictorios. Por un lado se habla de compra de derechos y por otro se habla de acuerdos. Lo llamativo es que recién los días 10, 11 y 12 de abril de 2019 fueron publicados en el diario Los Andes edictos para la realización de la mensura de 12.600 hectáreas del campo Potreros de Cordillera. Aún más significativo es que 3 años después se lograra la mensura que otorga derechos posesorios a las familias puesteras. Con esta oficialización de la tenencia de la tierra, las familias Cabús y Policante acceden formal y jurídicamente a la posesión. Acto seguido, y es lo que menciona el decreto, los familiares con derechos posesorios ceden sus derechos como legítimos ocupantes a la empresa El Azufre Sociedad Anónima, que pasa a ser cesionaria de los derechos posesorios, por lo cual puede usufructuar las 12.600 hectáreas en cuestión. Hasta el día de hoy no existe información sobre el trato o la transacción a la que hacemos referencia. La provincia de Mendoza se enclava en una zona árida donde el agua es un recurso limitante y escaso. Esta situación se ve agravada por la crisis climática que provoca el calentamiento global. Además, el impacto en el ordenamiento territorial y en el bienestar ambiental se torna evidente. Si atendemos a la principal actividad de la ruralidad malargüina, es el puestero el sujeto que predominantemente habita el territorio local. Según el Registro Único de Puesteros, los puestos ubicados en el espacio del campo Potreros de Cordillera son unos 14 puestos de familias campesinas. La veranada es una de las etapas del ciclo de transhumancia con el que se crían los chivos en el sur de la provincia de Mendoza. Esta producción se destaca por ser mayoritariamente campesina y porque en Mendoza ocupa el segundo lugar nacional con más de 800.000 cabezas caprinas. En el verano,
Los crianceros arrean los piños hasta los potreros cordilleranos y luego, en el inicio del otoño, retornan a los campos de invernada donde se encuentran sus casas, en la precordillera o en el llano. En los registros de la provincia se contabilizan cerca de 3.600 familias campesinas dedicadas a la cría de cabras. Sin embargo, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra dice que son unas 5.000 familias las que recorren el secano de la provincia de Mendoza. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta entrega de territorio estratégico al sur de la provincia de Mendoza? Además del avance sobre la transhumancia, existe un reclamo indígena que persiste en este territorio. El procedimiento de asignación de tierras no contempla los derechos territoriales de los pueblos originarios preexistentes. Los argumentos para favorecer la asignación de tierras son los que se usaron para justificar el desarraigo de puesteros y la colonización de tierras en el marco de un desarrollo local allá por la década del 90. La empresa dice haber arreglado con 2 familias, sin embargo, esto aún no queda esclarecido. Existen enormes irregularidades en el proceso viciado de la mensura que se incorporó al decreto. La misma no se tramitó según la normativa, no fue publicada en el boletín oficial y se trató ni más ni menos que de un trámite exprés firmado por el ex ministro de Hacienda de Suárez y actual diputado nacional Lisandro Nieri. Cabe destacar que ni la Secretaría de Ambiente ni la Fiscalía de Estado se movilizaron para hacer cumplir la legislación ambiental vigente que está siendo violada. El abuso de la buena fe y la palabra de los campesinos es moneda corriente en la historia de Mendoza. Un ejemplo de ello es la situación del campo Las Leñas, unas 100.000 hectáreas que, a pesar de estar inscriptas en títulos privados, sus poseedores históricos fueron siempre puesteros campesinos y mapuches. Sin embargo, la empresa Las Leñas, de capitales foráneos, adquirió ese título y hoy sus originarios poseedores deben pagar derechos de pastoreo que van desde el 30 al 50% de su producción anual. Más de 100 familias campesinas se encuentran en ese campo en zonas de invernada y veranada. La organización territorial mapuche Malalhueché denuncia que en el espacio cedido al proyecto El Azufre se afecta parte del territorio comunitario relevado por el Instituto Nacional de Indígenas. Este territorio corresponde a la comunidad mapuche Lof Butamayín. El campo Potreros de Cordillera, como su nombre lo indica, ha sido utilizado como potrero por generaciones enteras de familias campesinas e indígenas. Es, además, zona de frontera, ya que una gran extensión del mismo limita con Chile. La pregunta que surge de todo esto es cómo se realizaron estas obras e inversiones sin la aprobación de las instituciones correspondientes. ¿Cómo es que el Departamento General de Irrigación o la Secretaría de Ambiente no ha tenido una participación fuerte en este proceso? ¿Será que el Estado mendocino no controla esas áreas estratégicas? O peor aún, ¿será que cualquier inversor puede instalarse en territorios de frontera, en áreas de glaciares, periglaciares, en vegas y arroyos, sin el más mínimo control estatal? Mientras en menos de un año la empresa El Azufre logró la adquisición de este territorio, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra acumula 6 expedientes que involucran a unas 100 familias desde hace 10 años reclamando por la regularización dominial de sus tierras. El deterioro institucional de los organismos de ordenamiento y planificación territorial en la provincia dan cuenta de un abandono constante de las familias campesinas e indígenas y, lo que es peor aún, de una privatización del territorio provincial cada vez más evidente.